Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país y también otros lugares del mundo, buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que entendamos cómo hoy se está haciendo ingeniería de nivel mundial. A más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en plena cordillera de los Andes, en la región de Valparaíso, se ubica la división andina de Codelco. Más de 1.500 personas trabajan día a día extrayendo el cobre de las entrañas de la tierra. Una mina que opera desde 1970 y que enfrenta grandes desafíos, como la Operación Invierno, cuando las condiciones ambientales ponen a prueba a los hombres y mujeres que, con nieve, hielo y temperaturas que llegan a 30 grados bajo cero, continúan una labor ardua. Estamos en los Andes, en el aeródromo San Rafael. Los sobrevuelos en helicóptero son extremadamente útiles en la ingeniería para observar las condiciones topográficas, las condiciones geológicas y también los riesgos naturales, incluidas las avalanchas, que son un aspecto clave en la operación invierno de la mina andina. Ahora sí, vamos a estar saliendo, despegando desde el aeródromo San Rafael hasta la zona industrial ya de la mina andina. Vamos a asegurar la puerta. Asegurado, todo bien. Allá vamos a ver. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Hoy conoceremos una mina que está en operación desde 1970, que muchos han escuchado nombrar, pero donde pocos conocen los grandes desafíos que enfrenta, la división andina de Codelco. Más de 50 años operando y sigue siendo una de las minas más importantes del país. Andina es sinónimo de cobre y, como su nombre lo indica, se ubica en plena cordillera de los Andes, lo que acarrea inmensos desafíos logísticos cada día. Con una producción de 182.000 toneladas métricas de cobre fino en el 2025 y más de 1.500 trabajadores propios, Andina es una de las divisiones más desafiantes del país en términos meteorológicos. Max, por lo que hemos podido recorrer en esta jornada acá en la división andina, la cantidad de estructuras para contener avalancha o tecnología para detonar avalancha. Cuéntanos qué representa todo este sector y toda la tecnología que ustedes han aplicado a nivel nacional y a nivel internacional. Mira, para dar un poco de contexto, Codelco Andina es gran minería en alta montaña. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el cajón de Río Blanco, que transcurre de norte a sur con esbeltas montañas en ambas laderas que circulan entre los dos, 4.000, 4.500 metros. Tenemos aproximadamente 200 sendas de avalancha mapeadas que tienen una recurrencia anual que impactan a nuestro camino, camino por donde transitan todos los días entre 5.000 y 7.000 personas, en buses donde efectivamente existe una alta vulnerabilidad. Tenemos que mover mucho suministro y todo es suministro para la mina, para la planta, para el concentrador, repuestos, mantención. Y todo esto hay que engranarlo cuando viene un frente con el calendario de turno. Nosotros trabajamos principalmente en turno 7x7 o 4x4. Y cuando hay que conjugar y engranar la naturaleza con toda esta ingeniería pura y dura, no es un desafío simple. No es simple tomar decisiones en este cajón con el nivel de exposición que tiene. Y a nivel internacional es de los cajones más complicados del mundo desde el punto de vista operativo por las variables que les indico. Vulnerabilidad, exposición, flujo y geografía. Rodeado de montañas de 6.000 metros con fuertes tormentas. Y no puedo dejar de decir cómo hemos sentido el efecto del cambio climático con tormentas muy intensas. En junio del año pasado tuvimos efectos muy severos producto del invierno. Y es por esa razón que tenemos también, para el tema de avalancha, una red de estaciones.
Llegamos ya a Lagunita, acá en la mina andina. El helicóptero fue a buscar más gente y vamos a aprovechar este rato acá en las oficinas para tomarnos un café. Pero, ¿qué implica operar en un lugar expuesto a la acumulación de nieve, riesgo de avalanchas y temperaturas muy por debajo de los 0 grados? ¿Cómo los trabajadores y trabajadoras de Andina pueden cumplir sus labores en condiciones tan extremas? Bueno, tú mencionaste algo de alta montaña, ¿no es cierto? Me gustaría que nos enfocáramos un poco en eso porque todas las faenas mineras tienen algunos riesgos que son propios de la minería, que son más o menos transversales. Pero muchas veces cada minera o cada faena tiene algún sello, ¿no es cierto?, alguna particularidad que lo hace especial y que genera riesgos especiales. En el caso de ustedes es la condición invernal. Cuéntanos un poco en términos del invierno cómo es acá, ¿no es cierto?, la altura, los fríos, las nieves, etc. Sí, tal como tú lo dices, Matías, cada minera tiene su riesgo que lo caracteriza. En las divisiones de Codelco también cada una nos destacamos por ciertas particularidades. Andina es la división en donde tenemos latente el riesgo invernal, el riesgo de avalancha, en donde hacemos minería en alta cordillera sobre 3.500, 4.000 metros de altura, con temperatura bajo menos 30 grados. Esas son temperaturas que no todo el mundo está expuesto. Tenemos que hacer manejo de la operación. Nuestros camiones tienen cadena, uso de cadenas, por hielo en las carpetas. Tenemos que tener un entrenamiento especial. Y también a partir del 1 de mayo nosotros entramos a la operación invierno. Y eso todas las personas que trabajan en esta división saben que desde el 1 de mayo hasta finales de septiembre nosotros estamos en modo operación invierno. ¿Cómo se mantiene funcionando una operación de esta envergadura sin que nadie pueda entrar o salir de las instalaciones durante días o incluso semanas? El desafío es mayor. El rajo, las plantas de procesamiento, las instalaciones de alojamiento y alimentación, los talleres de mantenimiento, todo debe seguir funcionando pese a las inclemencias del tiempo. Una vez que se define que el frente climático va a entrar a la división, nosotros tenemos que ser capaces de traer los suministros desde el valle para poder tener el suficiente combustible y alimentación para nuestros trabajadores. Eso en el entendido que se van a cortar los caminos, digamos. Efectivamente, nosotros tenemos eventos climáticos que han superado los 2 metros en 2 días. Se cortan los caminos y nuestros trabajadores tienen que dormir en faena. También tenemos que tener los suministros necesarios para poder alimentar a nuestros trabajadores y también suplir de mantenimiento a nuestros camiones y combustible. En términos generales, el frente climático llega y nosotros necesitamos ir a resguardarlo a la infraestructura que tú ves allá, que es nuestro nodo 3500. En el nodo nosotros tenemos todo un sistema de control de avalancha que nos permite una operación segura de nuestros camiones, gobernado por nuestra Dirección de Riesgo y Vulnerabilidades, y nuestra operación se centra solamente en los stocks. Y desde los stocks tenemos el mineral necesario para asegurar la continuidad durante 15 días. Una vez que el frente climático se retira, nuestros operadores que tienen una alta expertise en operación invierno, tenemos que limpiar los caminos. Nosotros generalmente nos demoramos unas 18 a 15 horas en limpiar nuestros caminos. Nuestros operadores pueden bajar con nuestras empresas colaboradoras y poder retornar a sus casas. Ahora vamos a conversar con Ramiro Parra. Él es director de Estudios de Vulnerabilidades y Emergencias. Ramiro, se levantó un viento muy potente, además de que se me congelan la oreja, va a afectar el sonido, así que te invito a que nos movamos a algún lugar un poco más protegido. Bueno, Ramiro, acá está un poco más protegido, menos frío, menos viento y menos ruido, ¿no es cierto? Mejor sonido acá. Vale, bueno, dentro de todos estos profesionales que tú mencionabas, ¿no es cierto? Que están los meteorólogos, nivólogos, ellos te alimentan a ti como director de toda la información necesaria y tú, dentro de tus atribuciones, puedes decretar
las distintas alertas que se utilizan acá en la división, ¿no? Sí, cuando se aproxima un evento meteorológico importante, con nevadas que impliquen ya riesgo para nuestra operación y para el tránsito de nuestra dotación de trabajadores hacia faena, nosotros decretamos lo que llamamos alerta 1. Esta se decreta a lo menos 24 horas antes del inicio de las precipitaciones. Con eso aseguramos dejar solamente en faena al personal básico, que técnicamente son las personas que tienen asegurado un cupo de habitabilidad, que pueden dormir, digamos, en nuestros campamentos. Y básico en el sentido que son estrictamente las que se requieren para continuar con la operación. Con la Efectivamente, porque la capacidad de alojamiento es limitada. Nosotros tenemos una hotelería de buen nivel, pero aproximadamente 950 personas como máximo es lo que podemos dejar en condición, nosotros llamamos de encierro, que es cuando ya los caminos te impiden hacer cambios de turno. Y en esa condición tenemos que tener la capacidad de estar los días que la naturaleza nos diga, en el fondo. Hemos tenido encierros de 10, 12 días. En años pasados eran encierros casi de un mes. Y hoy día, con la condición meteorológica que tenemos, un invierno no tan nevador en este año, igual nos deja encierros de 7 días, que es un tiempo igual considerable. Una vez que ya el sistema frontal, en caso que sea esa la condición meteorológica, nos esté dejando precipitaciones intensas en cordillera, pasamos a la segunda alerta. En esa alerta 2, nosotros evacuamos toda superficie. Nos quedamos solamente con el trabajo al interior de nuestras cavernas. Nosotros tenemos las plantas en subterráneas y todo el proceso se desarrolla bajo tierra. La única zona que dejamos operando, aún en condición de nevadas intensas, es la mina Rajo, en el área que denominamos el nodo 3500, que lo conocieron ustedes hace un rato, y ahí la operación se mantiene. Bueno, ahí tienen por un lado acopio y también el chancado primario, y de ahí se va la planta. Efectivamente. El stock que está acopiado ahí nos permite operar en una zona segura, donde se hizo una inversión importante para proteger toda el área del riesgo de avalancha. Le cambiamos la zonificación a toda una zona bastante amplia, donde hoy día tenemos un terreno plano, con el chancador primario protegido por un domo en la parte central, con los stocks por el costado y con los camiones de extracción vaciando directamente en el chancador primario en superficie. Eso lo hacemos con alerta 2. En Andina, el nodo 3500 funciona como un punto neurálgico. Aquí se articula parte central del sistema de traspaso mina a planta, con infraestructura crítica y el chancado primario que recibe el mineral recién extraído. Un lugar clave para que toda la operación siga avanzando. Eso entonces era la alerta 2, donde se restringe mucho los trabajos en superficie, ¿no es cierto? Efectivamente. Luego tienen la alerta 3, que es la banderita roja. Sí. La alerta 3 queda solamente limitada cuando tú pierdes la capacidad de protección del nodo 3500. Ya. Esperamos que nunca ocurra. Hasta el momento, ya en 4 años de operación, no hemos vuelto a tener una alerta 3. Antes de que existiera el sistema de traspaso con el nodo 3500, en todos los eventos, cuando ya las condiciones meteorológicas eran complejas, establecíamos la alerta 3 y se paralizaba completo. Ese fue el gran plus, digamos, que nos trae este gran proyecto del traspaso, que nos permite mantener la operación sin llegar a materializar una alerta 3. Para poder seguir operando en condiciones adversas, todo debe estar planificado. Y en eso, el nodo 3500 juega un rol fundamental en la división andina para permitir funcionar incluso cuando el clima golpea fuerte. Nadie ni nada escapa a estas condiciones. Por eso fuimos a conversar con Sebastián Soto, jefe de mantención mina, para que nos explique cómo hacen que las gigantescas máquinas que operan en Andina funcionen en este clima. Bueno, aquí en Andina tenemos que hablar de dos andinas. Una andina que es del periodo estival y una andina del periodo invernal. En el periodo estival nos preparamos en realidad para poder recibir el invierno y para poder sobrevivir durante el invierno, entre comillas, no desde el punto de vista de las personas, pero sí desde el punto de vista de los equipos. Tenemos que hacer todo lo posible por concentrar los mantenimientos, por hacer todos los trabajos grandes y que requieren, por ejemplo, grúa,
hacerlo en periodo estival para después no tener ese requerimiento durante el invierno, que es bastante incierto cuánta nieve va a caer, cuándo, dónde, etc. Que además aquí nos encerramos en invierno. Esa es otra de las particularidades. Y desde el punto de vista de la mantención de los equipos, me imagino que también el frío, la altura, la misma nieve, algún desafío también plantea, ¿no? Pero claro que sí. Bueno, que hay harta experiencia acumulada, los trabajadores aquí conocen esta realidad muy bien. Sin embargo, hay cosas que todavía le llaman la atención a la gente que viene de afuera. Por ejemplo, que se nos congelen los equipos durante algún encierro. En el último encierro en la red eléctrica nacional hubo inestabilidades, por lo tanto perdimos energía en algunos de los enchufes de los equipos, enchufes que son como los que usan los canadienses en sus garages para que no se les congelen sus vehículos particulares. Acá tenemos algo similar, pero a una escala mucho mayor, para que no se nos congelen los camiones de tracción, las perforadoras. Y claro, falló la energía, por decirlo bien burdamente, y se nos congeló buena parte de la flota, cosa que no ocurre en otras faenas. Acá estamos hablando que alcanzan temperaturas de, no sé, menos 20, menos 30. Efectivamente, menos 20, en los menos 20 andamos generalmente en las noches frías. Por ahí tenemos un registro del último encierro de la semana pasada, que tuvimos menos 27 marcadas en las camionetas. Hemos estado recorriendo las distintas zonas de la división andina y ahora queremos conversar con uno de los contratistas importantes de acá, que es Syncor, y vamos a hablar con Marco Antonio Rivas. Hola. Administrador de contrato de Syncor, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, siempre es importante conocer la experiencia más desde el lado de la construcción, ¿no es cierto? Por eso es importante hablar con ustedes. Una de las partes importantes de este capítulo está dedicado a las complejidades que tiene la división andina, ¿no es cierto? Porque es difícil llegar acá, tienen un invierno muy duro. Cuéntanos un poco el desafío para ustedes de poder trabajar en estas condiciones. Sí, bueno, la verdad que en la división andina se requiere una planificación muy detallada para justamente aprovechar las ventanas de buen clima. Eso es uno. Segundo, por la logística, las condiciones, también es importante que el personal sea muy bien elegido, muy bien seleccionado, tanto en su aptitud física, psicológica y también de salud. Por eso que nuestros equipos de trabajo tienen básicamente mucha experiencia en este tipo de condiciones y están acostumbrados a la variabilidad del clima, la inclemencia del tiempo y también la planificación muy detallada. Perfecto, bueno, y otra palabra o concepto clave en estas condiciones es la logística, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las claves logísticas que le han permitido a ustedes administrar o llevar adelante este contrato de forma exitosa? Sí, justamente en la planificación de construcción nosotros incluimos bastante montaje de elementos prefabricados, hormigones prefabricados, estructuras prefabricadas que nos permiten básicamente traer el suministro ya con una cantidad de trabajo desarrollado en exterior y permite hacer los montajes finales en muy corto plazo y mucho más eficientes. Perfecto, sí, los prefabricados, digamos, son siempre una muy buena solución en esa línea. Cuéntame, desde el punto de vista de los contratos que ustedes están llevando a cabo acá, cuéntame algunos números claves, ¿no es cierto?, de personal que tienen, plazos. Sí, correcto. Mira, nosotros estamos desde acá, desde el 2023, desde fines del 2023 ya vamos a llevar 24 meses y básicamente los números se pueden resumir en que han pasado 600 personas contratadas por nuestra fila, digamos, en distintos cargos, tanto indirectos como indirectos de terreno. Hemos montado alrededor de 2.000 toneladas de estructura prefabricada de hormigón. Respecto a los movimientos de tierra, nos ha tocado mover del orden de 100.000 cubos de material, que eso es bastante intensivo. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a hacer obras de gran escala y intensiva en maquinaria y con personal altamente especializado. Perfecto. ¿Este es el primer proyecto que tienen en Andina o han trabajado antes acá? Hemos trabajado antes acá, en Andina. El 2018 trabajamos acá, pero nuestro personal está acostumbrado a trabajar en las distintas divisiones de Codelco. Chuquicamata, El Teniente, Rajo Inca. Y
si operar el Rajo en condiciones de invierno y evitar el congelamiento de los camiones parece una tarea monumental, y la es, imagínense sumar la operación de la planta concentradora de mineral en este lugar. ¿Cómo lo hacen? A diferencia de la mayoría de las minas del mundo, que tienen sus plantas en la superficie, en Andina el procesamiento se hace dentro de la montaña. Son verdaderas cavernas excavadas en la montaña que permiten que la planta opere incluso mientras afuera se cae el mundo. Y en tu área de mantención, ¿tú tienes que ver solo los equipos del Rajo o también lo que son chancadores? No, estamos divididos en planta y en mina. Acá la dispersión geográfica es importante y los desafíos de la mina son también bien diferentes a los desafíos que existen por el lado de la planta. Claro. Por lo cual hicimos la separación de los equipos de trabajo. Ya, o sea, hay una persona que hace lo mismo que tú en el área planta. En el área planta, claro. Que como bien saben, esta planta es subterránea. Claro. Yo te diría que tal vez exista otra en el mundo, pero si existe otra, deben ser dos. No creo que haya muchas más que donde la planta completa concentradora, con todas sus moliendas, esté dentro del cerro. Sí, es interesante eso porque en general estar adentro de un túnel o de una caverna, la gente tiende a pensar que es algo peligroso, pero en realidad cuando tú estás en la alta montaña es un lugar más seguro, ¿no es cierto? Estar adentro del cerro es más seguro que estar afuera, expuesto a todos los riesgos climáticos. De hecho, justamente ese fue el motivo, tengo entendido, de por qué el diseño original contempla las plantas dentro, en el interior de la mina subterránea, o sea, en caverna en realidad, no era muy viable. Pero no solo la operación es un desafío, porque la seguridad de los trabajadores es siempre la prioridad. En condiciones climáticas extremas, este también es un factor que determina el funcionamiento diario. El riesgo de avalanchas acecha durante el invierno en esta zona. Hay profesionales como los colegas acá que son nivólogos y existe una ciencia que se llama nivología, que esas son las ciencias que estudian la nieve. Como tú lo relatas, claro, normalmente uno va a buscar una calicata, a buscar cosas muy similares, pero a diferencia de la nieve, con la Tierra, que la Tierra tiene miles de millones de años, la nieve es un elemento físico de temporada. O sea, nieva en abril, mayo y nos dura hasta septiembre. Luego de eso ya la nieve simplemente se funde. Lo que se busca con un perfil estratigráfico en esta calicata es ver la estabilidad que tiene el manto de nieve en buenas cuentas, ver cómo está conformada su estratigrafía, los tipos de grano que tiene, las temperaturas que tiene la nieve, porque en base a las temperaturas varía el tipo de grano, y los estratos, cómo se ha ido cohesionando un manto sobre otro. Y nosotros que se viene a buscar en esta estructura del manto, ver dónde pueden haber planos inestables que generen una avalancha, por lo tanto un peligro y un riesgo para nuestra operación. Y eso ir a buscar controlarlo. Perfecto, entonces la nieve, al igual que el suelo, está compuesta por grano. Ustedes también le llaman grano de nieve. Y ese grano es distinto dependiendo de las condiciones en las que se deposita. Correcto, dependiendo de las condiciones que se depositan y de las condiciones que van ocurriendo durante el invierno. Cuando tenemos temporal, tenemos vientos, tenemos sol, cambia la composición y la forma y el tipo de grano dentro del manto de nieve. Y eso genera diferentes condiciones de peligro. ¿Y cómo se detecta ese riesgo de avalanchas? Además de la alta tecnología aplicada para este tema con sensores y equipos que permiten evaluar los riesgos, la experiencia juega un rol fundamental. Sobre todo porque en Andina, como en otras zonas de la cordillera de los Andes, la nieve no es un bloque homogéneo, sino que se acumula por capas o estratos, y es el viento, otro visitante asiduo en esta zona, el que ayuda a construir estas peligrosas capas. Bueno, Camilo Bahamonde es experto en riesgos naturales. Él está liderando el mapeo de esta calicata y le vamos a pedir que nos explique, por favor, cuáles son los principales hallazgos que han encontrado. Entonces podemos ver que hasta este minuto hemos encontrado 3 estratos, pero el segundo, que lo tenemos a los 76 centímetros, no sé si la cámara alcanzará a verlo, pero hay una línea acá.
¿ok? Sí, de ahí se ¿Vale? alcanza a ver. Entonces, al ojo común, esto está todo blanco, pero después nos podemos dar cuenta que al final es como una torta de 1000 hojas. ¿Ya? ¿Y cada uno de estos estratos es un evento de precipitación distinto? No necesariamente, ¿ya? Casi siempre son por precipitación, pasa el tiempo y se deposita otro manto, pero también hay otros factores como el viento, ¿ya? Y acá en nuestro sector en la mina tenemos una influencia súper fuerte del viento, entonces el transporte de nieve por viento, así como puedes ver quizá al fondo que está más seco y otros lugares con mayor acumulación, transportan nieve y forman otro estrato. Entonces podemos tener un estrato de viento y ahí se forma una placa de viento que es muy inestable y después podemos tener una nevada encima de eso. ¿Ok? Y ahí tenemos un plano de deslizamiento perfecto. Esta herramienta que tú me mostraste, esto se va enterrando, se va deslizando por el perfil y tú vas sintiendo las distintas resistencias, digamos. Tal cual. O sea, es bastante simple y se logra con práctica y yo lo único que hago es notar diferencias que acá en este minuto son bastante sutiles y probablemente va a seguir siendo así hasta abajo. Pero si tú tienes una temporada que no cae nieve, por ejemplo, durante un mes y tenemos un ciclo de recongelamiento por sol, como tenemos ahora, frío en la noche, se puede hacer una costra de hielo en la superficie. ¿Ok? Cuando tenemos esa costra de hielo en la superficie, después cae nieve encima y eso queda registrado acá. ¿Ok? Y ahí tenemos también otro plano de falla importante. La tecnología juega un rol fundamental en la prevención y control de avalanchas. Nada queda al azar y las mediciones y actividades de control y mitigación de riesgos son constantes. Ramiro, para poder lidiar con este riesgo de las avalanchas, ustedes construyen algunas estructuras importantes, ¿no es cierto? Vimos el muro TEM del Novo 3500, que es realmente impresionante. Yo no sé si existe algo así de grande porque realmente es impresionante. Y también tienen todo una tecnología para ir gatillando de manera controlada, de manera remota, las avalanchas para que no se acumule tanta nieve. Cuéntanos un poco de esas estructuras y esas tecnologías que utilizan para el desencadenamiento de avalanchas. Sí, tenemos sistemas de protección pasiva, como los muros TEM que tú indicas, que efectivamente deben ser de los más grandes del mundo para proteger un área que para nosotros es crítica. Aparte de eso, de esos muros, tenemos muros de otro tipo de estructuras, de containers, tenemos terrazas que se han construido en altura para ir quitando la energía a las avalanchas también, y una serie de tecnologías para el control remoto de avalanchas a distancia, y ahí tenemos Gasex, Obelix, tenemos torres Vicen, tenemos cañones Avalancher, hacemos también detonaciones con cargas manuales, que está en el kilómetro 28 de nuestro camino industrial, que el sector lo denominamos Lagunitas. Aquí centramos las operaciones y desde acá hacemos el desencadenamiento de avalanchas a lo largo de todo el camino y podemos hacerlo hasta la mina Rajo. Max, hemos hablado varias veces en este recorrido de las distintas tecnologías que tienen ustedes para desencadenar artificialmente las avalanchas. ¿Nos puedes describir cuáles son estas tecnologías, cómo funcionan? Utilizamos dos grandes familias de sistemas. Tenemos por una línea, la línea francesa, que es el sistema Gasex y Obelix, que tenemos implementado acá en la división. Tenemos más o menos 36 unidades, que es un sistema que funciona con una mezcla de gases, de propano y oxígeno, que se mezclan dentro de un explosor que generan una detonación. Por otra parte tenemos sistemas Vicen, que son tecnología suiza que funcionan en base a explosivos. Ambos sistemas se operan de forma remota. ¿Cuál es la garantía de esto? Que ambos sistemas los podemos operar con malas condiciones de tiempo, o sea, durante el evento, cuando está nevando, desde la comodidad y seguridad desde nuestra oficina, y no tenemos que exponer a personas que vengan a terreno a generar donaciones, como se hacía antiguamente.
generamos estas detonaciones de ambos sistemas y tenemos toda una red de detección de ocurrencia de avalancha, que está compuesto por sistemas de infrasonido, radares Doppler, geófonos y otros sistemas que miden vibraciones y movimientos, con lo cual nosotros interpretamos la ocurrencia de estos fenómenos y podemos estimar el peligro de avalancha y los tiempos de apertura de caminos, por ejemplo, cuánto nos vamos a demorar en limpiar un camino, que muchas veces despejar el camino nos toma 40 horas, 38 horas solamente removiendo depósitos de nieve que alcanzan los 15 metros de nieve. En Andina de Codelco, el control preventivo de avalanchas se realiza con sistemas remotos que permiten intervenir zonas críticas de manera segura. OVELX es un sistema removible de control de avalanchas. Opera con mezcla de gases y puede instalarse en helicóptero en sectores de difícil acceso para activar avalanchas controladas sin exponer personal al peligro. Su principal característica es la flexibilidad, porque puede retirarse y reinstalarse según la necesidad operacional. GASEX también trabaja con mezcla de gases, pero a diferencia de OVELX, es un sistema fijo. Permanece instalado en la montaña y se activa de forma remota para generar una onda de presión sobre la nieve. Su fortaleza es la operación permanente en puntos definidos de control. Bison utiliza un método distinto. En vez de gas, emplea cargas explosivas suspendidas desde una torre, que se despliegan y detonan sobre el manto de nieve. Así, las principales diferencias son que OVELX es removible, GASEX es fijo y Bison trabaja con cargas explosivas suspendidas. Cada sistema responde a distintas condiciones de terreno, acceso y estrategia de control, pero todos apuntan al mismo objetivo: detonar las avalanchas de forma remota, segura y controlada. Rodrigo, este capítulo está dedicado a la operación invierno de Andina, donde las condiciones climáticas son extremas, muchas veces se cortan los accesos a los caminos, pero sin embargo es necesario continuar siempre el monitoreo de la infraestructura crítica. ¿Cómo abordan ustedes eso? Claro, o sea, el trabajar bajo condiciones extremas, ¿cierto?, te añade un ingrediente más a lo que es el monitoreo. Y de ahí toma la importancia de, además de tener un monitoreo en tiempo real, es poder tener un monitoreo remoto, dado que en ocasiones, debido a las condiciones extremas y climáticas, podemos tener, como indica, obstrucción en los caminos y no podemos exponer a la gente a estas condiciones. Por tanto, disponemos nosotros de sistemas que pueden capturar la información de manera remota sin necesidad que el personal tenga que asistir a campo. Ya, o sea, aunque haya una avalancha o lo que sea que corta los caminos, ustedes igual están viendo desde acá en los computadores o Andina desde su oficina, están viendo todo lo que está pasando en los instrumentos. Efectivamente, se dispone, además del monitoreo remoto, se dispone de un software centralizador que es T4G, que nos permite pasar todos estos datos, ¿cierto?, a información. Y con esta información poder tomar las decisiones pertinentes de cualquier inestabilidad que podamos tener en esta infraestructura crítica. Perfecto. ¿Y estos instrumentos requieren alguna robustez especial por las condiciones, por ejemplo, de temperatura que hay en esa zona? Correcto. Son equipos probados, ¿cierto?, y certificados para trabajar bajo condiciones extremas, tanto de temperatura y con los sellos de seguridad para el tema de la humedad. Sistemas robustos, ¿cierto?, certificados y diseñados para trabajar bajo condiciones extremas. Y como indicaba, y el monitoreo se realiza de las zonas del valle, ¿cierto?, donde ya no estamos afectos a las condiciones climáticas. Por tanto, se disponen de salas de monitoreo donde podemos ver toda esta información en tiempo real. Igor, este capítulo está dedicado a la división andina, que tiene una cosa muy interesante, porque ellos han tenido históricamente una operación subterránea, tienen ahora también el rajo, cerraron la subterránea, pero sigue ahí, digamos, como infraestructura, y además se están juntando con el rajo del lado de los bronces, ¿no es cierto?, donde tienen este acuerdo para comerse esta famosa cuña. Y los bronces, a su vez, también tienen un proyecto futuro subterráneo. Entonces, se integran muchas operaciones y mi pregunta tiene que ver con cómo se aborda esa integración desde el punto de vista del monitoreo. Una de las características acá principal es que, por sí solo, el Open Pit es un temazo en términos de monitoreo geotécnico, que hay muchas herramientas, por sí solo la subterránea también. Pero más complejo aún así es cuando tienes que lidiar con otro proyecto de vecino que todavía no estaban en conjunto, como si ahora lo están, donde por el otro lado estaban en la misma condición, pero con proyectos un poquito más tardíos, en el sentido de que la subterránea venía, ¿no es cierto?, o el Open Pit, pero hoy día ya están en conjunto. Por lo tanto, este puente que está acá entre medio, ¿no es cierto?, esta cuña entre los dos era intocable por ambas partes. Hoy día ya es nuestra, digamos, entre ellos
entorno. Ahora tenemos que trabajar con esa condición que provocaron las dos condiciones para tener estabilidad en ambos rajos, tener estabilidad en la subterránea actual, que va a dar tema para hablar mucho tiempo, porque eso, aunque no esté operativa, tiene futuro. Tiene futuro, y al otro lado viene con todo. Claro, y aquí, como conversábamos, hay dos grandes rajos. Al comerse esa cuña, se va a transformar en algún momento en un gran rajo. Correcto, porque los actuales que están por ambas minas tienen que ya enfocarse en una integración. Pero además todas las condiciones van a cambiar, porque ahora esta parte va a ser la atractiva, que van a trabajar en conjunto las dos compañías, y ahí va a haber una interacción técnica profunda, con datos duros, y tienen que llevar un sistema súper controlado para no afectar su plan minero, su estabilidad, su seguridad, ¿no es cierto? Y extraer lo mejor que sabemos hacer como mineros, digamos. Pero esta mina no es la única que se ubica en esta zona. Cruzando un cerro conocido como La Cuña, se encuentran los bronces de Anglo American, en la que además Codelco es socio. Son dos rajos separados por un sector que, claro, tiene cobre. Porque ambas operaciones y La Cuña entre ellos están sobre el mismo yacimiento. Bueno, estamos parados en algo que los geólogos le llaman una tremenda anomalía geológica, y como yacimiento es uno de los más grandes del mundo. Les quiero contar que el yacimiento se ve como un elefante invertido. Hoy día estamos recién, digamos, explotando las patitas del elefante, tomándole casi el vientre, pero este yacimiento tenemos hoy día nosotros 23.000 millones de recursos, pero aún está abierto hacia abajo, todavía falta mucho que reconocer. Y junto con este yacimiento nosotros lo compartimos, ¿cierto? Con los bronces. Nosotros hay una línea imaginaria que ustedes pueden ver, donde el lado de Andina es solamente los 23.000 millones. Pero al otro lado hay una cantidad similar. Por lo tanto, en algunas publicaciones del mundo aparece como uno de los yacimientos más grandes y en otro aparece segundo. Pero de esa magnitud estamos hablando. Perfecto. Y este elefante invertido que tú dices, ¿cuánto han explorado hoy día, digamos, de ese elefante? Mira, ¿Hasta dónde conocemos? Mira, conocemos 1.150 metros. Por ahí estamos con los sondajes, tenemos más de 1 millón de metros de sondaje, y eso dan cuenta de estas 23.000 millones de recursos. Pero como reserva, hoy día con este millón de metros de sondaje tenemos también 4.000 millones de reservas. 4.000 millones de reservas de una ley de arriba cerca de 0,8% en cobre. Buena ley. Y es una muy buena ley, porque es una ley que solamente podría ser competitivo este rajo o este negocio por las condiciones geográficas donde nos encontramos. Hacer minería en la alta montaña es un desafío mayor, no solamente por el clima, sino por el entorno también que nos rodea. Un entorno que está con glaciales, como ustedes saben. Sí, mira, yo diría que ya en el corto plazo, porque hoy día estamos a full rajo, eso es inmediato hoy día, pero ya en el corto plazo, mediano plazo hoy día, con lo que estamos haciendo con Anglo, que es un plan minero conjunto, que era un sueño, diría yo, un desafío que tenía Codelco y Andina por más de 15 años. Convivimos por mucho tiempo, pero con 2 operaciones de rajo, como ustedes las pueden ver, en forma simultánea. Y hacíamos acuerdo que un año yo pasaba para allá, un año para acá, y nos devolvíamos el cobre. Esa era la forma que teníamos. Bueno, explicarle a la gente que estos 2 rajos que vemos es netamente una cuestión administrativa, porque geológicamente es un solo yacimiento continuo, digamos. Claro, con 2 dueños. Con 2 dueños, claro. Con una línea imaginaria al medio. Por lo tanto, entre esos 2 rajos va quedando una cuña que tiene muy buenas leyes. Entonces, lo que hicimos hoy día, que el proyecto de mediano y largo plazo, diría yo, hoy día de una forma muy colaborativa, porque esto no ocurre si no hay voluntades de poder colaborar. Entonces, ¿cuáles son los principios? Primero, que hay una visión bien estratégica del directorio nuestro de ir a buscar este acuerdo, y también de Anglo, y también de nuestra administración superior, porque no se había logrado, habíamos intentado mucho y hoy día lo logramos. Y en principio, ¿qué significa? Que vamos a unir los rajos, a hacer un solo rajo, y vamos a aprovechar toda la capacidad instalada que tienen ambos dueños, tanto Codelco, las minas, las plantas, y también Anglo. Y así todos sus servicios, tranque, agua,
Y el gran desafío que tenemos en el corto plazo es que estamos trabajando los permisos, ¿cierto?, para poder ya en el año 30 implementar de forma operativa este compromiso que tenemos, este gran desafío. El fondo, en vez de estar en dos embudos, en dos rajos chicos, hoy día va a ser un rajo que va a tener un tremendo pit final. Eso significa del orden de 5.000 millones, ¿cierto?, de dólares que uno podía adelantar. Significan 120.000 toneladas de cobre fino adicionales por año en promedio. Y esto lo va a convertir en un distrito minero y los va a dejar por ahí como quinto, cuarto a nivel mundial. Con este acuerdo, Andina entra en una nueva era, una que también incluye el cierre de instalaciones históricas, como la mina subterránea, que en agosto de 2025 dejó de funcionar para la extracción de recursos y quedó como una mina de servicio. Esto es, para la habilitación de servicios para los sectores todavía operativos y para las nuevas instalaciones que se han ido agregando a Andina. Andina nace con una empresa privada, ¿cierto?, norteamericana, pero por ahí cuando se hace se nacionaliza el cobre, ¿cierto?, Andina pasa a ser parte de Codelco, cuando se forma Codelco. Entonces nosotros tenemos una historia del año 70, de 1970, parte como una mina subterránea, primero con Pirquene, después hay toda una historia grande de reconocimiento de este yacimiento que se llama Río Blanco. Ahí estamos parados en este yacimiento. Y posteriormente, ¿cierto?, una vez que ya fue Codelco, hubo mucha experiencia. Aquí se hicieron los primeros cables, como ustedes saben. Hubo mucha experiencia y también muchas competencias de personas que se distribuyeron tanto en Codelco como en el mundo, que fueron a aportar con su experiencia. Posteriormente, esta familia minera que le llamo yo de subterránea, se formó un rajo que se llamó Sur-Sur, que es un rajo que tenemos aquí a nuestra espalda, que es un rajo que ya se abandonó prácticamente, agotó su reserva, y hoy día estamos en este tremendo macizo, ¿cierto?, de minerales, pero hay toda una historia de enseñanza, de una cultura minera también de subterránea, que nos tiene bien orgullosos, porque les quiero contar que la mina subterránea cesó ahora en agosto. En agosto cesamos por un tiempo y se convirtió en la mina de servicio, porque las plantas nuestras están en cavernas. Las plantas son una de las pocas operaciones del mundo que tenemos plantas en caverna, que también tiene un desafío distinto. Entonces la mina subterránea hoy día es una mina de servicio que habilita todos los servicios de ventilación, eléctrico, de desagüe, para operar en la mina, digamos, en la gran caverna, que es otra mina subterránea más donde están nuestras operaciones. Es así como la minería del futuro se sigue construyendo sobre la base de nuestras históricas operaciones, situadas en yacimientos de clase mundial. Y como ya dijimos, la integración con los bronces de Anglo American implica nuevos desafíos, pero también sinergias que permitirán extender la vida de esta operación e incrementar su producción y su aporte al país, convirtiéndose en un distrito minero de clase mundial. Es un tremendo proyecto, yo digo uno de los mejores proyectos que yo he visto en toda mi vida profesional, porque con inversiones no significativas uno puede aportar esta gran cantidad de cobre fino y valor, digamos, para ambas compañías. Esos son, me dijiste, 120.000 toneladas de cobre fino adicionales promedio por año. ¿Y eso por un par de décadas? Por 21 años. Ya, increíble, o sea, son 2,5 millones de... Exactamente, de cobre fino más, sí, que entrarían, digamos, en este... Y esto lo va a convertir en un distrito minero. Vamos a estar después escondidas o muy cercanos ahí de Coyahuasi, o podríamos ser segundo, tercero, ¿cierto?, en Chile, como aporte de mineral, como distrito minero, en ambas compañías. Como hemos visto, Andina es una de las divisiones de Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, compañía de propiedad estatal y que entrega gran cantidad de recursos al país.
Perfecto, bueno, qué bueno por Chile, digamos, porque son recursos que van directo al Estado. Y además de la mitad que tú decías de Anglo, Codelco también tiene participación en los bronces, así que por ahí también se sacaron una tajada. Mira, lo que hoy día tenemos, ¿cierto? Y conocemos y se ha publicado también, es que mitad y mitad, pero tenemos el 20% también del lado, y a través del royalty, además de la mitad, el 75% de esos recursos van a ir al Estado de Chile. Así que eso es increíble, es una muy buena noticia, principalmente para las personas y para el desarrollo de nuestro país, para que ir apuntar, ¿cierto?, a la gente que más necesita hoy día de esto, para lo que está y fue conformado con el gran propósito que tenemos en esta gran compañía. Andina no es solo una operación de invierno extrema o con tecnología de punta, es un elefante geológico que apenas estamos descubriendo. Con la integración de los rajos se posiciona entre los 5 distritos más grandes del planeta, asegurando cobre para los próximos 50 años y garantizando que la riqueza de la alta montaña siga impulsando el desarrollo de todos los chilenos. Nos vemos en un próximo capítulo de Megaproyectos, para seguir maravillándonos de la ingeniería chilena y de cómo nos permite enfrentar desafíos extremos como el que hemos conocido hoy.